Los misterios del déjà vu. La mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la sensación de reconocer una experiencia nueva como si ya la hubiésemos vivido antes. Un déjà vu. Esto ya me ha pasado. Esto ya lo he vivido antes. Se trata de una circunstancia bastante extraña, pero ¿qué es exactamente un déjà vu? Pese a que casi 2/3 de la población afirma haber experimentado un déjà vu, se trata de un fenómeno difícil de precisar y existen varias teorías al respecto, que se mueven entre los campos de la neurociencia y la psicología. Ninguna de ellas contiene todas las respuestas, pero cada una nos ofrece una oportunidad única para deleitarnos con la complicada experiencia de la conciencia. Casi 2/3 del planeta dice haber experimentado este sentimiento de flashback. Según la neurociencia, los déjà vu tienen lugar cuando las regiones frontales del cerebro están examinando nuestros recuerdos en busca de algún error en la memoria. El cerebro, al intentar resolver el conflicto entre la sensación de recordar algo y reconocer que aún no lo hemos experimentado, lo atribuye a una señal errónea de la memoria. ¿Quién no ha tenido alguna vez la inquietante sensación de estar repitiendo una experiencia ya vivida, a pesar de que en realidad es totalmente nueva? Este fenómeno, bautizado por Émile Boirac como déjà vu, que significa ya visto en francés, hace más de un siglo, ha despertado la curiosidad de centenares de científicos a lo largo de la historia. Ahora la psicóloga Anne M. Cleary acaba de encontrar una relación entre el déjà vu y el funcionamiento de nuestra memoria de reconocimiento, la parte de la memoria que se pone en marcha cuando reconocemos a un amigo en la calle o escuchamos una canción conocida. Según explica Cleary en la revista Psychological Science, existen 2 tipos de memoria de reconocimiento: la recolección y la familiaridad. La primera interviene cuando, por ejemplo, reconocemos a una persona en una tienda y recordamos haberla visto antes en el autobús. La familiaridad sucede cuando una situación nos suena, pero no recordamos en qué momento anterior sucedió. Para poner a prueba el funcionamiento de esta última, Cleary llevó a cabo una serie de experimentos en los que los participantes debían estudiar una lista aleatoria de palabras. A continuación eran sometidos a un test de reconocimiento donde había palabras que ya habían estudiado, palabras nuevas y otras muy similares en sonido a las aprendidas en la fase inicial. Sorprendentemente, todos los encuestados experimentaron una sensación de familiaridad con estas últimas palabras. Según Cleary, esto sugiere que nuestro cerebro almacena las experiencias en fragmentos o piezas diversas, y que el déjà vu se produce cuando algunos detalles de la situación actual se parecen a ciertos aspectos de una vivencia previa. Por ejemplo, cuando las formas de una calle se parecen a otra por la que hemos paseado, o cuando el timbre de voz de un desconocido que nos habla es similar a otro que escuchamos anteriormente. En otras palabras, en el déjà vu solapamos lo nuevo y lo pasado hasta el punto de creer que todo es una experiencia que se repite, pero sin que el recuerdo de un momento concreto nos venga a la mente. Otra teoría expone que este flashback quizá es producto de que la escena que vivamos en ese momento nos resulte muy parecida a otro momento que recordemos, aunque vagamente. No prestamos mucha atención probablemente, y por eso tenemos una sensación de haber vivido esto anteriormente. Como les he dicho, ninguna de las teorías propuestas ha podido ser probada y, en realidad, todas podrían tener alguna o ninguna verdad sobre el asunto. Aunque los lóbulos temporales parecen estar involucrados, realmente no hemos avanzado mucho en la comprensión de por qué ocurre este fenómeno omnipresente e inquietante. Por ahora, sigue siendo uno de los misterios sin resolver más fascinantes de la biología humana. Curiosidades del déjà vu.
El déjà vu aparece más frecuente en las personas jóvenes, volviéndose cada vez menos común a medida que envejecemos. Los hombres y las mujeres experimentan este fenómeno por igual y con similar frecuencia. Según algunos estudios, el déjà vu es más común entre personas de los grupos socioeconómicos más altos y con mayor nivel educativo. Las personas que viajan a menudo son más propensas a experimentar déjà vu. Hay estudios que han demostrado que el déjà vu es más habitual en situaciones de estrés, cansancio o una combinación de ambas. Ciertos fármacos pueden aumentar la probabilidad de un déjà vu. Así lo determinó un estudio en el 2001 en el que un hombre sano de 39 años experimentó déjà vu recurrente al tomar amantadina y fenilpropanolamina para tratar la gripe. Atrapado en un déjà vu, publicado el 20 de abril del 2015 en la revista Muy Interesante México, en el caso que ha desconcertado a los científicos, el paciente revive sus recuerdos una y otra vez. Un hombre de 23 años en el Reino Unido se ha atascado en un circuito continuo de 8 años de déjà vu, y su situación desconcierta a los neurocientíficos. El paciente, que tiene un historial clínico de ansiedad y antecedentes familiares de trastorno obsesivo compulsivo, comenzó a experimentar el déjà vu persistente en el 2007, después de probar LSD durante su primer año de universidad. A pesar de que algunos de los episodios solo duraban minutos, también había unos que persistían por mucho más tiempo. El paciente le dijo a los científicos que se siente atrapado en un bucle de tiempo y esas experiencias le atemorizan. Ha dejado de ver televisión, de escuchar radio, de leer periódicos y revistas, ya que siente que el contenido es extraído de sus memorias. Esto ha empeorado su ansiedad. Los autores del reporte publicado en el diario Journal of Medical Case Reports explican que en vez de las inquietantes sensaciones de familiaridad asociadas con un déjà vu, el paciente afirma que en realidad siente como si estuviese recobrando experiencias previas de su memoria, no solo encontrándolas familiares. Para la mayoría de las personas, un déjà vu dura poco y no es una experiencia demasiado perturbadora. Las únicas personas de quienes se tiene registro de que llegan a experimentar el fenómeno de forma más intensa son aquellos que tienen epilepsia en el lóbulo temporal, que tienen actividad neuronal o ataques en esa región específica. Pero tomografías del cerebro del joven no han mostrado signos de daño, ataques, deterioro cognitivo significativo o trastornos neurológicos, dejando a los neurocientíficos sin una explicación concreta. Los síntomas particulares de este paciente han llevado a los doctores a pensar que su primer episodio de déjà vu fue desencadenado por la ansiedad, en lo que ahora han nombrado déjà vu psicogénico. Los investigadores explican que el estudio derivará en más investigaciones con respecto a la relación entre la ansiedad y trastornos psicológicos y el déjà vu. En torno al 70% de las personas dice que ha experimentado alguna vez en su vida el déjà vu, un término que da nombre a la sensación de estar viviendo una realidad ya experimentada. Se trata de una paramnesia, es decir, un falso recuerdo. La explicación no hay que buscarla en vidas pasadas ni en profecías, sino en pequeños lapsus en el almacenamiento de la memoria por parte del cerebro. Algunos expertos distinguen el déjà vu del déjà visit, que significa ya visitado, del déjà senti, ya sentido u olido, y del déjà vécu, ya experimentado. El fenómeno contrario, es decir, la falta de familiaridad ante un objeto o situación real que uno ya ha experimentado, pero no reconoce, recibe el nombre de jamais vu, nunca visto. Yo soy el documentalista y esto fue Los Misterios del Déjà Vu. Saludos especiales para Becca, Rose, Lore Álvarez, Fernando Isaac,
Cristian Giovanni Félix, Brujo Jaimes y a su hijo Gary, Josué Pineda, Jafet Rodríguez, King Cardi número 1, César Barrera, Damián Felipe Villada Cuadros, Manuel Zavala Sousa, Camello Fierro, Cristian Núñez, The Walker Gold 13, Freddy Josué Ordóñez Gómez, Marielos Chavarría, Heidi Catherine Chivita Salamanca, Carlos Tobar, Calvin Alba Edman, Pedro T, Joel Vidal, Anonymous 781, Joseph Borlinic, Marco Antonio Hernández Montes de Oca, Emanuel Bustos, Madame Brazzi de Ángel Rock, Richard Macías, Jocelyn SC, Cristian Aray, Jorge Alejandro Jiménez, Miguel Ángel Hernández, Roger Ramírez, Mirnik Despertar de la Conciencia, Queta Reynoso, Robin Alberio Bautista Ortiz, Paulita Hurtado, Tito Braga, César Barrera, Francis Lamota, José Osorio, Nina de Killer, Elaine de Links, Jacqueline Ruiz, Junior Ramírez, Orepte Ramírez, Lady Ginebra, Morgan Gutiérrez y David Eder. Gracias y hasta la próxima.